Muy buena tarde, nos encontramos aquí en las oficinas del Centro INA Chihuahua, realizando nuestro sexto y último programa Septentrión Patrimonio Cultural Chihuahuense. En esta ocasión vamos a estar comentando tres experiencias que se vivieron en un mismo camino, una misma ruta de trabajo, que es el Camino Real de Tierra Adentro. En primer lugar, vamos a estar dialogando sobre la experiencia del encuentro regional que tuvimos municipal en San Francisco de Conchos. Posteriormente estaremos abordando lo que fue el diálogo en España, en una ruta muy importante de divulgación sobre este camino y otras expresiones del patrimonio cultural del septentrión novohispánico. Y en tercer lugar estaremos abordando lo relativo a la experiencia reciente que se tuvo en la comunidad de Villa Ahumada, el municipio de Ahumada, al norte del estado de Chihuahua, en un encuentro binacional con colegas, amigos de Estados Unidos y varios del estado de Chihuahua. Así que, en primer lugar, pues le damos la bienvenida a Mayra Mesa. Ella es antropóloga, ella está trabajando desde años atrás en un programa de recuperación de archivos históricos, pero tiene un trabajo muy importante de varios años relacionado con la documentación de patrimonio indígena, expresiones culturales del estado de Chihuahua. Pues muy buenas tardes, Mayra, bienvenida a Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Buenos días. En esta ocasión vamos a estar dialogando, recordando la experiencia que vivimos en San Francisco de Conchos, el 14 y 15 de junio. Vivimos un par de días muy interesantes, Mayra. ¿Qué recuerdas tú de esta actividad que se desarrolló por allá? Bueno, pues se trató de un encuentro donde concluyeron algunas experiencias respecto al trabajo de Camino Real. Tuvimos por ahí la presencia de un compañero de Ciudad Juárez que presentó un programa muy interesante, el programa Piso, y escuchamos algunas experiencias de otras personas. Este proyecto Piso que coordina el doctor Tomás Cuevas, justamente es un aporte que en el 2025 ya se materializó. Él, a lo largo del Camino Real, estuvo haciendo entrevistas con informantes, historiadores, cronistas, promotores culturales de diferentes municipios del estado de Chihuahua. Y justo aquí en San Francisco de Conchos, pues se entrevistó a uno de los personajes más interesantes, Mayra, que quizás documenten el Camino Real en tiempos virreinales. Se trata del historiador, cronista Manuel Rosales. Tú has tenido la oportunidad de dialogar con él y de trabajar con él. Si nos comentas, si nos platicas, ¿cuál ha sido esta experiencia relacionada con el archivo histórico de San Francisco de Conchos y el Camino Real? Sí, pues tuvimos por ahí la oportunidad de trabajar con el archivo histórico municipal. Pues la intención era ir a hacer el rescate de esta documentación como parte del proyecto que ya mencionó usted.
Entonces, tristemente encontramos que no había tal archivo, que ya estaba, pues que se había perdido desde hace mucho tiempo. Entonces, pues la alternativa era acudir precisamente con el señor Manuel Rosales. Él muy amablemente, con toda la disposición, nos permitió el acceso a sus acervos. Él cuenta con mucha documentación de este lugar, y lo más interesante es que él se aboca a diversas fuentes, no solamente de aquí de la región. Él cuenta con documentos del archivo de Parral, con documentos de Guadalajara, de Coahuila, de Estados Unidos. Él ha hecho un acopio bastante importante de esta región. Su interés y el amor por esta zona pues lo ha llevado a reunir toda esta documentación que ahora nos compartió, nos hizo el favor de compartir. O sea, cuando pareciera que todo estaba perdido, toma un gran valor el esfuerzo que hace una persona de manera, por iniciativa propia, pues diciéndolo, ¿verdad? De una manera muy puntual. Y él termina por convencerse de que es importante organizar, porque hay que decir que tampoco lo tenía organizado, ¿verdad? Era un acervo que finalmente va avanzando en archivo. Claro, sí, desde luego. Él, a través del acceso, pues tuvimos la oportunidad de trabajar en una primera parte con los inventarios, y pues ahí nos pudimos dar cuenta de que pues tiene documentos de varias fuentes, incluso vienen documentos en varios idiomas. En esta labor jugaron un papel muy importante Carla García y Cristiano. ¿Cuál fue su participación, su colaboración en esto? Bueno, ellos como parte del ayuntamiento, en aquel momento estaban en el ayuntamiento, brindaron todas las facilidades al instituto. Desde colaborar en la búsqueda de la documentación, en varias bodegas que tenían en donde estaba resguardado el archivo del municipio, y además otra parte que acudieron con el señor Manuel Rosales, pues también a recibir esta parte de una instrucción. Ellos tienen la intención de irse convirtiendo en promotores, gestores turísticos de San Francisco de Conchos, tienen un proyecto familiar, pero en ese tránsito, como bien lo dice Mayra, han encontrado y han sentido la necesidad de justo esto, de irse capacitando, y han desarrollado el gusto además por la historia y el patrimonio cultural asociado al Camino Real. Tal es así que de contribuir y colaborar en un proyecto de recuperación documental como este que nos plantea Mayra, pues se convirtieron en los gestores y promotores de este encuentro regional que se da en San Francisco de Conchos. Son jóvenes muy activos y bueno, pues construyeron todo un programa. Pláticas hubo, Mayra ofreció obviamente una plática junto con ellos relacionada con el archivo histórico, pero por la tarde hubo recorridos muy interesantes cuando todo estaba seco, cuando parecía que en Chihuahua no iba a llover en el año. Fuimos al último reducto de agua que quedaba, que es la presa de San Francisco de Conchos, una presa contigua a la gran presa de La Boquilla, y ahí hicimos un recorrido, pero también anduvimos por otros lugares, Mayra. ¿Te acuerdas? Sí, fue muy, muy interesante estar presente en la exhibición de cine. Fue en la orilla del pueblo, en una finca que ya debió de haber sido anterior.
totalmente en penumbra, se veían las luciérnagas hacia los lados y la pantalla. Entonces fue una experiencia, la verdad es que fue una experiencia muy bonita, y lo interesante fue que la producción, o sea, la producción que se presentó también era de la regional, región. de la región. Sí, y ¿sabe por qué se hizo ahí? Porque hace más de 60 años, John Wayne, ahí justo en esa locación, en ese entorno natural de San Francisco de Conchos, filmó la película Hondo. Entonces, pues ellos retoman el nombre de la película y ahora le pusieron Festival de Cine Hondo. Y bueno, son documentales, pequeñas producciones, pero todo lo que es finalmente esta actividad, pues conlleva una oportunidad de, pues, de formación, de encuentro social, de relación intergeneracional. Pues es todo toda una experiencia de los documentos que tú has encontrado, Mayra, ahí en este archivo de Manuel Rosales. ¿Cuál pudiera mencionarlos de los que más te llamaron la atención? Bueno, yo creo que lo del presidio definitivamente. Sí, porque a través de Manuel Rosales es una persona que muestra mucho interés en el presidio y en un personaje que es el general Retana. Entonces me preguntaba yo, ¿por qué Retana y por qué Retana? Pues nada más y nada menos que Retana fue la persona que estuvo al frente para combatir las rebeliones en la Tarahumara. Entonces, pues era un personaje pues muy inteligente, aprendió a tratar a la gente indígena, aprendió a tratar, e incluso se ha llegado a mencionar por ahí en alguna de las fuentes que era querido. O sea, si bien le tocó perseguir, también era querido por otra parte de la población. ¿Verdad? Sin duda. Pues, y aparte de esta documentación, hay otras experiencias que han valido la pena recuperar, Mayra. Sí, él es una persona tiene mucha chispa para identificar documentación con información curiosa. Entonces, hay numerosa información de esa naturaleza. Por ejemplo, a él le llamó la atención y ponía, no sé, rescató por ahí un documento que habla de hombre que fue asesinado por un oso. Por ejemplo, ese tipo de documentos él reúne. Entonces, o por ejemplo, el caso de un hombre que es masón, en donde van a la iglesia, o sea, él se casa con una cristiana, con una mujer católica obviamente, y van a la iglesia y él le da el permiso a la mujer católica para que los hijos puedan profesar la fe católica, siendo él masón. Entonces hay alguna documentación de este tipo rara, pero pues que es así. Y aparte un apasionado, Manuel, hasta donde yo lo he detectado en las genealogías, en ubicar ciertos personajes con todos sus antecedentes. Pues es un gran valor el que tiene Manuel Rosales, y le mandamos obviamente un saludo. Esta fue una experiencia importante en San Francisco de Conchos. Fue el primer evento que se tuvo en el 2025 sobre el Camino Real de Tierra Adentro. En San Francisco de Conchos nos reunimos de distintos municipios, promotores, gestores, historiadores, gente interesada en la región centro y sur del estado, y por supuesto intercambiamos, como ya decía Mayra, experiencias y vivencias documentales con investigadores de la UACJ, y por supuesto también tuvimos la participación y colaboración de nuestros colegas de San Elizario, Alborrego, que estuvo presente, y otros colegas pues, de Estados Unidos.
Pues esta fue la experiencia en junio del 2025 en San Francisco de Conchos. Continuamos con nuestro programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense, un programa enfocado, como usted bien lo sabe, a difundir el patrimonio cultural chihuahuense. Continuamos con el programa de experiencias relacionadas con el Camino Real de Tierra Adentro, con este valioso proyecto, este emprendedurismo que toca diferentes experiencias a lo largo del estado de Chihuahua e incluso en la relación binacional. Me acompañan Albo Rego, Armando Ojeda, dos personajes fundamentales de esta iniciativa. Con Albo Rego estaremos platicando sobre lo que fue la experiencia de hablar con España en relación a esta área del septentrión, el Camino Real y otras cuestiones asociadas. Y con Armando estaremos concluyendo este programa dando a conocer lo que fue y lo que es la actividad del encuentro binacional en este precioso espacio, entre otras actividades que se desarrollaron en la antigua estación del ferrocarril. Si usted se imagina ese ferrocarril desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, justo 120 kilómetros antes de llegar al punto final, esta ruta de finales del siglo XIX, inaugurada en los años 80 del siglo XIX, hacía una parada importantísima aquí donde no había nada, era un llano sin más que unas cuantas casas, y esta estación fue la diáspora, el punto de inicio de un gran desarrollo, que hoy es Ciudad Ahumada, pero bueno, ya nos lo dirán. Bienvenido una gran experiencia, la de España, en este 2025. Sí, sabes que la cosa que es ir a España y como le nombramos la recorrida, hablando con España, y nosotros poder ir allá y platicarles cómo es la vida aquí después de que ellos se fueron y cuando llegaron, cómo llegaron, las experiencias que hemos vivido allá, y luego nosotros compartir con ellos lo que no sabemos, las experiencias de qué tan similares somos nosotros. Las mismas cosas que tenemos aquí las tienen allá y viceversa. Es muy importante porque este proyecto del encuentro binacional, la visión que se da del patrimonio en Nuevo México, Texas y en este caso Chihuahua, se enriquece con una tercera visión que es la de España. En tu experiencia, ¿qué es lo que ha ayudado a comprender esta relación con España? Yo creo más que nada las comparaciones de ellos y nosotros. Yo creo más que nada es eso, porque aprendemos por qué somos como somos y aprendemos las tradiciones que tenemos nosotros y que las hemos hecho de nosotros, no son exactamente como las de ellas, y los mismos nombres, las mismas comunidades, la misma fe en muchos lugares, las fiestas, trazas urbanas, las tradiciones, sí, sin duda, pero a lo mejor usted no se lo imagina, en 17 días, 15 pláticas relativas al Camino Real, al Septentrión, la relación binacional, y la gente en España, pues lo único que hace la mayoría es abrir los ojos y decir, ¿y eso dónde queda? ¿Por qué tanta desconocimiento sobre este espacio? Pues yo creo que lo que ha sucedido es que con la famosa leyenda negra, pues todos cierran los ojos porque no quieren ver esa historia de la leyenda negra. No, ellos la sienten porque estamos hablando de ellos, y acá la sentimos nosotros porque eran ellos esa leyenda,
y ya uno yendo para allá, pues ya se siente más como uno. Yo siempre digo, somos la misma historia, la misma herencia y las mismas tradiciones, todo eso lo tenemos tan igual que vamos nosotros y hasta nosotros nos abren los ojos y nos dice más de dónde venimos. Es un intercambio muy interesante donde efectivamente tanto a nosotros nos ayuda a comprender el origen de muchas de las cosas que están aquí y a ellos a entender pues que no todo fue el imperio azteca, que en el norte de México, el actual norte de México, actual sur de los Estados Unidos, sucedieron muchas cosas importantes y el proceso de ocupación, de conquista, como sea la visión de cada quien en estos territorios, pues hay diversas interpretaciones, pero sobre todo toparse con que la vida se construyó en el desierto. Esa es la clave y la gran diferencia. De los lugares que se visitaron hermosísimos, Santander, Soria, Ourense, Oviedo, en fin, muchos lugares. Pero dos hay en especial al que a mí me gustaría que platicáramos. Uno es el de Ágreda, porque tiene una gran vinculación con nuestra región. ¿Qué hay en Ágreda? Pues ahora este año que llegamos, pues lo más que vimos allí era la fiesta que tenían en ese momento. Está el pueblo totalmente cerrado, no como nosotros que el pueblo sigue abierto. Ellos cierran el pueblo para festejar el santo y tienen mucha diversión, muchas cosas. Los toros los pasan por las calles, ponen puertas para que no puedan pasar y ahí andan corriendo con los toros en los municipios pequeños. Este municipio es muy pequeño, tiene lo que visitamos más que nada es el convento de las concepcionistas, donde sale la famosa Sor María de Jesús. Sor María de Jesús, si usted que nos hace el favor de estar escuchándonos, es un personaje clave entre 1600, ella nació en 1603, fallece en 1665, 64, y ella tiene en la descripción historiográfica, en la creencia católica, hay varias versiones, el ser un personaje que estuvo presente en el llamamiento a la cristianización entre la frontera de Ojinaga hasta el río Gila, un espacio donde llamaba a los cumanos para la conversión, para la transformación hacia el catolicismo. Y bueno, este personaje jugó un papel fundamental. Desde la perspectiva católica dicen que tuvo el don de la bilocación. Y en ese don, bueno, mientras estaba enclaustrada, allí en el claustro donde estuvimos, donde entrevistamos a las monjas que actualmente dirigen el convento, allí permanece el cuerpo de Sor María de Jesús y está toda esta versión, toda esta descripción de su presencia en lo que hoy es Texas, Nuevo México y la región de Ojinaga. 4 siglos, Ari. ¿A ti qué experiencia te provoca estar en un sitio donde este personaje, Sor María de Jesús, justo a principios de este año terminamos por darnos cuenta en visita al Museo de Puebla y al Museo de Tepozotlán en el Estado de México, que su influencia fue grandísima, que el texto que ella escribe, La mística ciudad de Dios, fue fundamental en la formación de monjes, en la cristianización, en los artistas, cuando pintaban se inspiraban mucho en este. ¿Qué se siente al estar ahí, ser parte de esa historia que se ha escrito por años y siglos? Sí, y la cosa es que tanta gente no la conoce. Hasta en España propio,
no la conocen. Pero cuando hablas con alguien de ella, lo primero que sientes de ellos es que quieren ir a conocerla. Porque no nomás tenía el don de bilocación, es incorrupta. Sí. Ahí está el cuerpo todavía, siglos después. Y puedes ir, la puedes ver. Y son muchas cosas, las monjas, tenemos el privilegio de poder hablar con ellas. Es una relación que se hizo ya varios años. Y es algo que cuando le platico a gente, pues, sí, estuve ahí con las monjas hablando. A ver, ¿cuándo vamos? Y le digo, sí, cuando quieras. Y podemos entrar a ver a las monjas. Yo les digo que sí. Apenas regresé, llevé un grupo de 15 personas. Aparte nosotros, cuando fuimos la última vez, fuimos 11. Y sí, las monjas me mandan por el porque tienen un tornillo en donde hablan contigo porque no te pueden ver, es clausura. Y pues mandan la llave y la gente, los ojos con que me miran, cuando me miran que les enseño la llave para pasar así para atrás, nomás me miran y comienzan a lagrimar, y yo los miro. Y luego cuando entramos y ahí está la Madre Superior y una de las monjas, no lo pueden creer, no lo pueden creer. De repente algunos creen o creemos que estamos descubriendo, en lo personal sí estamos descubriendo y acercándonos a un tema, pero resulta que este tema pues ya llegó a Roma desde el siglo XVIII, hay cientos de páginas escritas sobre esto, ella dejó no menos de 900 cartas que dirigía a la nobleza, que dirigía al alto clero, y que pues mucha gente anteriormente dio con ella, las estudió, ha hecho publicaciones, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros conocemos ese patrimonio y herencia de tradición oral que está presente como la monja azul en la región del Río. Así es. Sí, allí fue en donde ella biloqueó, y hay historias orales en donde ella habló con un tuerto y los dirigió hacia el norte, a lo que ahora es Albuquerque, a la misión de Isleta. Y esa historia salió porque tenía muchos compensadores, padres que la compensaban para ver si la agarraban en una mentira, 9 actualmente. Y hablaron de eso y se vino uno de ellos y fue a buscar al tuerto y lo halla. Él escribe que lo halló y habló con él, le dijo que una mujer muy bonita bajaba del cielo con una manta azul y hablaba con ellos de bautizarse. Son esas cosas que ya se comienzan a confirmar y yo confirmé dudas que yo tenía y totalmente que me sorprendieron en esta última visita, pues era algo que se confirmó con la misma Madre Superior. Y con la lectura de libros que ellas mismas nos comparten, también entendemos pues que el papel que tuvo Sor María de Jesús en el propio Ágreda y en lo que fue en la península ibérica, pues fue muy importante. Curiosamente desaparecen de ese legado de cartas, de este legado epistolar, muchas ligadas al alto clero y a la nobleza, que seguramente tenían que ver con la situación de coyuntura, con el ejercicio del poder, con cómo se construye la historia pues en el día a día. Entonces ni es una monja enclaustrada a final de cuentas, Pues claro, no. ni es un asunto estrictamente de la península ibérica. Eso es lo que... Ya es del mundo. Y es en esa experiencia también, con toda la herencia guadalupana, con todo el impacto, la trascendencia que tiene el guadalupanismo en México, pues otro punto de los 15 que se visitaron fue el pueblo de Guadalupe. Cuando escuchamos nosotros la Virgen de Guadalupe, pues en realidad están hablando de una escultura elaborada en la península ibérica con maderas locales,
pero que la tradición era pintarlas de negro. Y esa Virgen se dice de Guadalupe porque estaba escondida literalmente en el suelo, estaba enterrada esta imagen, esta escultura, y en la tradición oral y en las narraciones, la Virgen María hace una aparición, le dice a un cuidador de vacas que la desentierre, hace el milagro de revivirle una vaca que se le había muerto para motivar su creencia, su fe, y ahí empieza la construcción de lo que hoy es un patrimonio mundial reconocido por la UNESCO, y de donde los mexicanos debemos obligadamente comprender que ese guadalupanismo de España surge de la región de Extremadura, mucho de ello viene como influencia, y Guadalupe no es el nombre de la Virgen, sino era el lugar de donde se apareció la Virgen María. Allí, pues, otra gran experiencia. ¿Qué pues ahí, platicar? El recorrido de la iglesia, que está tremendo, que tienes no lo puedes hacer en un día. Por eso cada año voy, porque ves otra cosa y te quedas metido allí. Y este año nos tocó que era el 12 de octubre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y allá. Y nos tocó ver la gente, miles y miles de gentes que vienen a visitar un pueblito pequeño en la sierra, y una cabalgata de que participé yo, que me dio la suerte de 1,700 caballos que vienen por semanas en la cabalgata al pueblito. Y dentro de estas heridas de la historia, pues escuchar la narración de que Hernán Cortés ahí iba a agradecerle a la Virgen de Guadalupe por haber salvado la vida de una picadura de un arácnido acá en el Nuevo México, pues obviamente se contrapone con el estandarte de Hidalgo y todas estas historias pues que nos traen de cabeza en las reflexiones que son propias de toda cultura. Seguimos en este modesto pero histórico y trascendental espacio que es la antigua estación de ferrocarril. Es muy interesante recordar todas estas cosas. Recién sucedieron, pero Guadalupe es una antigua villa medieval de final del medievo que nos habla mucho del control de entradas y salidas, cómo se hacían, cómo era un lugar de peregrinación, quizás el más importante del siglo XIII, XIV en la península ibérica. Nos platican, varios hospitales, porque mucha gente de fe iba a esta peregrinación con el propósito de recobrar la salud. Hoy es un pueblo turístico, básicamente. Sí, totalmente. Yo creo, no sé ni la población, fíjate. Yo digo que unos 1,200 personas. Sí. Y en tránsito de vida, en esta visita, en este gran complejo que fue monástico, claustros y todo, hoy hay un museo hermosísimo. Ahí encuentra uno vestuario de reyes, de papas. Sí, ese museo está tremendo. Es que hay tantos museos, pero vas allá de ese tipo de vestuario en casi cada municipio, porque pues ahí fue todo. Y luego de diferentes, de años en donde eran los moros, en donde eran los romanos, en donde eran... Estás hablando que 2000, mira, aquí esta 2500 puerta años. pasaron
500, en el año 500 antes de Dios. Pues dices tú, y acá estamos hablando de 1800. Nosotros nos causa mucha impresión hablar de 300, 400 años, Sí. allá nos hablan de 1500, 2000, 2500 años, ¿no? Pero Así sabemos de dónde venimos. los libros que están ahí en el museo, libros de gran formato, de Grandísimos. 70, 80 centímetros, Sí, grandes. y uno se imagina, bueno, pues mucha Hola. escritura, no, una escritura muy bien hecha, Sí, sí, pero letra muy grande sí, letra grande y y un discurso de imagen, siempre. todo el tiempo lo tienen las imágenes que ¿cómo se dice? Hacen explain. ¿O qué? Sí, que armonizaban el texto De que, ajá, que para los que no sabían leer, que eran muchos, pues sí. tenían la imagen, La imagen, que ¿no? podían interpretar lo que se estaba diciendo, ¿eh? Y luego, esta gran experiencia en este recorrido, que por sí mismo es un museo, la construcción en calidad constructiva, el espacio interior, pues es que es todo un diseño para la sobrevivencia de estas compañías monásticas, ¿verdad? Está la oportunidad de ver de cerca la imagen, esa que se dice estuvo enterrada, que inició toda la tradición guadalupana. Es la oportunidad de ir como a una pequeña capilla dentro del recorrido de la gran inmueble. Recibe un sacerdote, de los pocos que quedan, pues porque no hay gran actividad todo el año, y le dice a los visitantes, pásenle, y ya va uno, y dice uno, ¿y el padre qué tiene que estar haciendo aquí o qué? Sí. Entonces tienen un esquema que rota, o sea, al interior del templo están viendo la Virgen de Guadalupe, la imagen arriba de la parte frontal, pues, del templo, y esa imagen rota, y cuando tú vas por el museo, entonces te la encuentras a una distancia de 1,5 metros. Pasas en cuestión de 1 minuto, 1,5 minutos, se van los visitantes y vuelven a rotar la imagen para que todos los peregrinos al interior del templo, de la basílica, sigan observando. Pues toda una experiencia, Sí, con muchas sí. ganas de seguir dialogando con España. Sí, sí. Sí, es algo que tenemos que seguir para que también allá en la península sepan que nosotros estamos vivos acá y somos parte de la misma hispanidad y ellos están muy contentos cuando vamos, nos reciben muy bien, les gusta hablar con nosotros. Tenemos no nomás lo ya que tiene el esquema que vamos a hacer, pero después ya compartimos con ellos a nivel uno en uno, hablamos con ellos, convivemos con ellos, y eso para mí es una de las mejores cosas que hacemos. Cuando después del día ya nos vamos a convivir, a comer y probar las cosas, y no es algo de que aquí está el menú, no, siéntate, te vamos a traer, y siguen metiendo comida, hasta que apruebaste todo. Es una experiencia muy importante, Armando, desde enterarse que Chihuahua es la mitad del territorio de España. Pues ya empiezan a, pues no se diga Nuevo México, Texas, ¿verdad? Se sorprenden que pues nuestros orígenes son culturas del desierto, y se sorprenden de la poca población que somos, y es ahí donde empieza un diálogo, y es ahí donde les hablamos como lo que está sucediendo este año aquí en Villa Ahumada, y la voluntad de hacer un encuentro binacional y de incorporar actividades muy típicas, muy arraigadas, actividades que nos remiten a la herencia, pues, del camino real. ¿Cómo surge la idea de estar aquí en Villa Ahumada en este encuentro, Armando?
Bueno, ha sido una experiencia muy grata, una recepción, diría yo, desbordada en el sentido de ser receptores en el poblado de Ahumada de este 7º encuentro binacional del Camino Real de Tierra Adentro. Desde luego, esta actividad de estar cabildeando con las autoridades municipales, la gran aceptación que tuvo el presidente municipal, Iván Rodel Espejo, el cual cuando se le realizó la propuesta para llevar a cabo el evento en Ahumada, aceptó inmediato, rápido empezó a trabajar con su equipo de trabajo, con la comunidad empresarial, con los actores sociales, con los actores religiosos, que desde luego conlleva un trabajo de mucho cabildeo, pues para mostrar lo que cotidianamente hace en Ahumada. Debo de mencionar que cuando planteaban el escenario de qué hacer o qué incorporar, decíamos que lo importante de realizar el evento era mostrar lo que tiene Ahumada, ¿no? No se trataba de estar innovando, de estar creando nuevos escenarios para mostrar a los visitantes en este evento, ¿no? Esto, desde luego, facilitó enormemente las cosas porque en la parte cotidiana de encontrarse con lo que tradicionalmente suelen hacer en el día a día, pues es mostrar ese trabajo productivo, ese trabajo que es parte de una herencia cultural que deja este recorrido. Mencionar desde la llegada de Oñate hacia 1598, bueno, en ese recorrido, en ese trayecto, pues parte de esta herencia cultural y gastronómica que tiene Ahumada, bueno, se debe justamente al hecho de que en este recorrido de Oñate, pues ya venía el ganado, ya venía el caballo, ya venía la oveja, en fin, una serie de animales domésticos con los cuales Ahumada sigue trabajando el día a día, ¿no? Muy bien. Pues ya se dieron ustedes cuenta, aquí Armando Ojeda es un apasionado de la historia, la cultura, un gran promotor cultural, comprometidísimo con los medios de comunicación. Él es docente también, para fortuna nuestra, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y es la virtud que ha tenido este proyecto del Camino Real de Tierra Adentro. En cada lugar, en cada municipio vamos encontrando interlocutores. Hoy tenemos una red de amigos, colegas, promotores del Camino Real en Chihuahua, en Nuevo México, en Texas, que no nos vemos quizás a diario, pero sabemos que estamos listos para cuando se hacen este tipo de eventos. Entonces, Armando ha sido una pieza clave en la organización aquí en Ahumada. Si usted no ha estado en Chihuahua, Ahumada es el 6º municipio con mayor extensión. Es correcto. En la República Mexicana. Es un municipio con condiciones de mucha aridez, pero que en los últimos años ha visto registrarse migraciones internas de gente de Chihuahua, de otras partes del país, grupos indígenas están aquí, la presencia de los menonitas, total, que han generado ya no una Villa Ahumada como lo conocimos siempre. Hoy es una ciudad que recupera esa herencia, ese patrimonio, pero que originalmente tuvo su raíz en el Carrizal. El Carrizal, explícanos, Armando, la importancia en la historia de este presidio, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque la construcción de este presidio, como muchas veces se le conoce, en medio de la nada, ¿no? Haber nacido en una gran parte de un desierto, desde luego en un desierto extremoso como el que conocemos, pero desde luego con condiciones difíciles. No es fácil domar el desierto, y digo y utilizo la palabra domar como esta expresión en donde ese trabajo campirano, ¿no? de hacer dócil a un caballo para poder trabajar con él,
En ese sentido, tenemos pequeños arroyos, una gran cantidad de espacios donde hay agua y desde luego un río muy importante, el río del Carmen, que nace por allá en la Sierra de Namiquipa, que fue parte importante del recorrido del Camino Real, ¿no? Entendiendo estos recorridos que hacían los viajantes de antaño, de ir siguiendo siempre el recorrido de un río, porque el agua era vital para ellos, para los animales que llevaran, y desde luego pues como pieza clave para poder seguir avanzando, ¿no? Y este punto clave del Carrizal es importante porque, como ahorita lo mencionabas, ¿no? Chihuahua es el estado grande y desde luego en la parte importante, bueno, el municipio de Ahumada es el municipio más grande del estado, ¿no? Podemos estar mencionando alrededor de 220 kilómetros de extensión, lo cual ocupa una gran parte del Camino Real, ¿no? Y ese recorrido se hizo principalmente por estas rutas de los ríos, no ríos caudalosos, no siempre llevaban agua, pero desde luego siempre encontraban esa parte importante. Y en ese recorrido histórico, en esa poca población, esto que difícilmente entienden en España, de que había uno cada 10 kilómetros, sí, un pequeño asentamiento, se vuelve necesario hacia finales del siglo XVIII este presidio. Sí, porque, caray, bueno, las condiciones que había en ese momento no eran fáciles. Ciertamente, a pesar del tiempo, había hostilidad de los grupos apaches que estaban en la región, y desde luego esto generaba una serie de conflictos, de enfrentamientos, de asaltos y de robos de ganado, ¿no? Teniendo en cuenta que una vaca pues era pieza importante, vital para la sobrevivencia de esos pequeños grupos, ¿no? Entonces el robarse una implicaba que eso les permitía estar bien, pero el otro lado implicaba que una vaca menos pues restaba también parte del ejercicio cotidiano que tenían que estar haciendo para subsistir en una situación tan compleja como el desierto, en donde tener ese tipo de animales pues implicaba poder a veces sobrevivir a las condiciones que se presentaban, ¿no? Y el diseño estratégico de elaborar un presidio en una parte intermedia, pues es justamente lo que origina lo que ahora conocemos como el Carrizal. Hacia 1758 se decide establecer este presidio de San Fernando de las Amarillas del Carrizal, y bueno, es lo que posteriormente dio origen al poblado del Carrizal. Y lo interesante de este asunto es que, no obstante ser una comunidad ahorita con muy poca población, el Carrizal tiene un precioso templo, el templo justamente presidial. Ese templo guarda tesoros, Armando. Sí, la verdad es que si pudiéramos hacer la comparación con otros templos como los que ha mencionado Álvaro Rego en España, o como los que tenemos en Chihuahua y en el resto del país, pues obviamente es difícil hacer. Es modesto. Sí, es modesto, pero yo creo que la riqueza que se tiene es justamente por ese punto de converger. Pero en medio de esta aridez es una belleza. Sí, simplemente cuando entra uno al templo, pues lo primero que te topas es con una puerta de madera preciosa, sólida. Sabemos que las condiciones que tienen los templos o los lugares antiguos en esta zona son difíciles de preservar por el clima. Pero las historias que están alrededor de esto, a través de historia oral, nos platicaban en estos días que esas vigas, que obviamente en esta región, en esta parte del estado no hay pinos,
Bueno, entonces, ¿de dónde diablos las trajeron? Con pesos, pues ya se han de imaginar unas vigas de 20 y tantos pies o un poco más, de seguramente 10, 12 pulgadas de espesor. Pues, ¿de dónde llegaron, Armando? Fíjate que gratamente tenemos grandes relatores en el Carrizal. Es una riqueza impresionante escuchar esta tradición oral de sus habitantes que vienen desde luego de sus abuelos, ¿no? Que les relataron y cómo se construye, ¿no? Ciertamente la tradición oral, y comentar de las pláticas de los abuelos en donde ellos decían que pues les tocaba ir a recoger, decían ellos, recoger las vigas del vado, ¿no? A través de las mulas, y decía, bueno, pero... Del vado la carreaban, ¿no? El vado era del río del río Carmen, sí, pero ¿de dónde habían llegado? Son alrededor de de donde está el poblado, son alrededor de unos 2 o 3 kilómetros, dependiendo del curso del río, pero estos pinos o estas vigas venían de la sierra de Namiquipa, en donde pues allá la trabajaban y pues literal, ¿no? La echaban al río. Al río, y esto, bueno, pues nos habla del caudal que debió haber llevado el río del Carmen para trasladar que seguramente se hacía esto a finales del verano, principios sí, del otoño, cuando los ríos son más caudalosos. Estos retos, a eso está acostumbrada la gente. Esa es la herencia más importante. Cómo la gente de Ahumada, del desierto en general, fue construyendo una alternativa de vida en medio, ahora sí que del enfrentamiento interétnico, en la sobrevivencia de lo mucho poco que daba en un año la precariedad de la aridez, pero con mucha sabiduría sabía conservar alimentos, y entre ellos pues es los lácteos. Esta comunidad ahumada es la tierra del asadero. Sí, ciertamente es una riqueza gastronómica que tienen impresionante. Hay tantos relatos, nos hemos dado la tarea de... Perdón, Armando, nada más antes, explícale a la gente que nos está viendo qué es el asadero, porque no se conoce en muchas partes de México. El asadero es un producto lácteo, desde luego, muy similar a lo que es el queso, ¿no? El procedimiento literalmente es el mismo, pero hacia 1923, los relatos que nos mencionan es que en la preparación algo se cambió de la elaboración tradicional del queso, y al regresar la señora que estaba haciendo el queso se encontró con una textura, con un sabor diferente. Esto le agradó a ella, pero bueno, lo que hizo fue también darle a probar a sus hijos, darle a probar a su hijo, a su esposo, que era un ganadero, un productor de ganado, y pues les agradó mucho, ¿no? Les agradó mucho el sabor. Y lo interesante de esto es que la señora decide compartir la receta, no se queda con la receta, la comparte con sus vecinos, con los habitantes de Ahumada, y esto va a generar una dinámica, un boom impresionante por el rico sabor, ¿no? Los relatos que hay es que el propio general Francisco Villa, cuando pasaba por la región, pedía asaderos, ¿no? Asaderos de los que se han en Ahumada, ¿no? Para darnos una idea, la presentación actual seguramente varió con el tiempo. Es una especie de tortilla delgada que se elabora con este producto lácteo, o sea, la leche de vaca, se hace el proceso y quedan tortillas que se apilan y así se lo venden a uno. O bien de manera gruesa, que puede uno irlo cortando en parcialidades.
pero lo típico es en forma de tortilla, Así es. por el famoso montado. A ver, explícales, Armando, ¿qué son los burritos montados? Bueno, hacer escala en ahumada y pasarse de largo casi se considera como un delito, ¿no? Un delito. En el Cierta recorrido Chihuahua, Juárez, Chihuahua. son 367 kilómetros que se hacen, en los que, pues desde luego, ahumada en este punto intermedio, dependiendo de dónde vengas, pero es un punto clave para detenerse a hacer una parada, ¿no? Como luego le dice uno, en donde pues no solo estiras los pies, sino también La mano. también la mano para recibir un burrito, ¿no? Y el burrito, bueno, pues es una tortilla en donde pones un guisado De harina de trigo. y lo enrollas simplemente. Pero otra tradición muy importante es cuando te dicen montado, ¿no? Y montado es poner ese burrito en la plancha, poner un asadero, esperar a que se ablande un poco, se caliente, porque el asadero... Se pone la tortilla Sí. de trigo recién hecha y no se derrite como el y se queso tradicional. pone arriba de ese círculo, ¿verdad? Esa circunferencia, el asadero. Sí, y lo vuelves a enrollar Y luego ya el guisado. y a probar esa delicia, ¿no? Entonces, todavía no te terminas uno. Dice Armando, ay, muy simple, ¿no? Los guisados, agárrese, ¿verdad? Sí, Chicharrón, el de rojo, que es carne de puerco en chile colorado. el de verde, Es con chile verde, carne de puerco también y frijolitos en grano. y bueno, desde luego el tradicional de frijoles, ¿no? Frijolitos y luego... No, el de chile pasado. El de Armando. chile pasado. Bueno, hay una gran variedad de guisados. Recuerdo en una ocasión vino una persona de España, lo trajeron primeramente a la capital de Chihuahua, y en el trayecto llegó aquí a comer. Hicieron la parada para comer, luego estuvo en Ciudad Juárez, nos dio unas clases allá. Y dijimos, bueno, pues, ¿a dónde llevamos a cenar a un visitante tan distinguido, no? Dice, bueno, pues pregúntale tú a dónde quiere ir, qué puede comer. No se hagan bolas. Y no, espérate. Lo interesante es que manejamos como 10 o 15 lugares de Ciudad Juárez que conocemos, que tienen también esta riqueza cultural de la gastronomía. Y cuando ya le hicimos la propuesta para decirle qué se le antoja comer, pues eran alrededor de las 10 de la noche, ¿no? Y dijo, ¿me pueden llevar a un lugar donde hay una tortilla que es así redonda y le echan algo así como un guisante y lo enrollan? Entonces dijo, es que he probado unos burritos en ahumada y están riquísimos. Entonces ya no quería comer él. Más que Pues, ¿qué bueno. crees, Armando? Eso mismo hizo el mismísimo Dieguito El Cigala. Sí. Se presentó en Chihuahua, se trasladaron por tierra a Juárez. En Juárez se le perdió a las personas que lo conducían, rentó un carro y venía hecho la raya de regreso a Chihuahua, y todo el mundo habla de que se paró aquí en Ahumada justo a comer quesadillas, burritos y lo demás. Pues ya, Armando, se nos termina el tiempo, nada más. Coméntale por último a nuestra audiencia el asadero más grande dentro de este encuentro binacional. ¿Qué es eso? Bueno, pues estamos con un reto. La pretensión de la comunidad es hombres emprendedores, mujeres muy trabajadoras, y desde luego con esa sinergia, ¿no?, que genera la actividad y el orgullo por su tradición de la elaboración de los asaderos, que queda claro que el sabor ya no está en discusión. Ahora uno de los retos pues es elaborar uno de los asaderos más grandes, ¿no? Entonces estamos trabajando para que prontamente este reto se lleve a cabo, y bueno, pues ya hemos tenido una experiencia de un asadero de 27 kilos que en años anteriores se llevó a cabo, y bueno, pues ahora es el reto preparar
los moldes y bueno, o sea, ya el reto es en peso, en peso. no en diámetro. No en diámetro, el reto es el peso del asadero más grande y bueno, seguramente pronto los estaremos invitando para que vengan a ver Pues, ese nuevo todo el reto. pueblo involucrado. Sí. Pues así es como hemos llegado al final de esta charla tan interesante aquí con don Albo Rego y don Armando Ojeda, dos grandes promotores culturales de la región fronteriza. Así nos vemos en Chihuahua, en Juárez específicamente, El Paso, San Elizario. Somos fronterizos, somos parte de una cultura compartida y ¿sabe qué? El camino real es el culpable en buena medida de esta situación. Muchísimas gracias, nos despedimos, agradeciendo como siempre a INA TV la oportunidad, a Ana Galicia, directora, a Beatriz Quintanar, la coordinadora nacional de difusión, y a Ana López por siempre su amabilidad para hacer posible su programa. Gracias también a Mariana Mendoza, la productora ejecutiva de este sexto y último programa, Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Gobierno de México.